bienvenidos a Mentes Sociales, el podcast donde exploramos las complejidades de la sociedad humana. Yo soy Isabela y hoy me encuentro con Simón Yepes, Andrés Saavedra. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el control social, específicamente el control social según Cohen. Bueno, Cohen, en el análisis que hace en el capítulo 9 de su libro, indaga en las maneras de control social, que no es más que la forma en la que las instituciones regulan el comportamiento de los individuos en nuestra sociedad, ya sea para mantener el orden, la coherencia, la tranquilidad y la convivencia de todos sus miembros. Este concepto pues es muy amplio, hay maneras tanto formales como informales. Las formales es todo lo que abarca las instituciones, las leyes, la reglamentación judicial, los gobiernos, y por otro lado la manera informal es la familia, los amigos, todos los círculos sociales en los que nos vemos envueltos como individuos día a día en nuestra cotidianidad. Sí, y fuera de eso, en medio de la sociedad existe un set de normas que es las que le dan estructura específicamente a ese control social. Y esas normas pueden tomar cuatro formas. Valores, que son sentimientos propios, compartidos por todos los de la sociedad. Tradiciones, que es algo que viene de antes y son maneras habituales en las que todos los que hacen parte de la sociedad actúan. Y costumbres, que son esas tradiciones, pero las que son las más importantes. Y con eso que mencionabas de las formales, también ahí entran las leyes, que son otro tipo de costumbres, pero que se ven avaladas con la amenaza del castigo legal. Por ejemplo, con esto de las formales y las informales, todo gira en torno de mantener cierta coherencia en sociedad para que no todo se venga abajo. Es igual de incoherente a ojos de la sociedad alguien que se pone jeans en una boda que alguien que roba un banco, pero las normas se encargan de castigar, entre comillas, o hacerle una sanción para enderezar a cada persona de forma diferente, porque no va a ser el mismo el castigo del que se pone los jeans en la boda al que va y se roba un banco. Ahí entran los dos tipos de normas que nos explicaba Simón, que son las formales y las informales. De eso se encarga cada una. Bueno, pero yo creo que también es importante que entendamos por qué estamos hablando sobre este tema, porque es importante estudiar el control social. Yo siento que entendiendo cómo se ejerce el control dentro de una sociedad nos da como una perspectiva mucho más profunda de cómo funciona la misma. Por ejemplo, nos revela las jerarquías de poder, las relaciones de autoridad y las tensiones que pueden surgir cuando estas normas sociales se ven desafiadas. Para abordar un poquito más este tema, me parece importante que nos hagamos estas dos preguntas, y son: ¿cómo influyen estas instituciones en nuestras vidas diarias? ¿Y qué sucede cuando las normas sociales entran en conflicto con nuestros valores personales? Me parece chévere dar un ejemplo, como una anécdota. Hace poco estaba hablando con alguien y este personaje dentro de la conversación dice como: no, es que yo no creo en ninguna forma de control. Entonces, pues obviamente Sí, mi reacción fue El más anarquista. ¿qué? Sí, el parcero más Y él anarquista. dice, sí, de hecho sí, dice como ir a una reunión familiar. Ay, Gracias al universo, mi familia es muy abierta con todos los temas, diferentes de opinión, pero bueno, eso no viene al caso. Entonces él dice como: si es que yo no creo en ninguna forma de control que nos imponen. ¿Cuáles son esas formas de control? La política, la educación y la religión. Y yo dije: parce, tenés toda la razón. Porque él dice como: yo no creo en eso, porque son instituciones que nos controlan a través del miedo. Entonces, para la religión, hablemos de la católica porque nos encontramos en un contexto muy católico. Si yo hago algo malo, ¿qué pasa? Me voy al infierno. En las instituciones educativas, si yo hago algo malo, ¿qué sucede? Me suspenden, me sancionan, me echan y me privan de ese derecho, de esa oportunidad de adquirir conocimiento. Y en la política, el Estado como una institución, si yo hago algo malo, ¿qué pasa? Me meten a la cárcel. Entonces me parece como muy curioso eso de: juepucha, desde que nacemos nos están controlando desde el miedo. Y también poníamos como en la mesa qué va a pasar con estas instituciones, porque por ejemplo hace algunos años todo era regido por la religión católica y se hacía lo que la iglesia dijera, pero en este momento como que el poder dejó de ser de la iglesia, o sea, ya como no controla
lo que hacemos como tal sigue siendo una sociedad muy católica en la que nos encontramos, pero nos controla. Entonces yo les quería preguntar a ustedes qué piensan sobre eso y si de pronto creen que estas otras dos instituciones de poder, como lo son las instituciones educativas y el Estado, va a dejar de tener tanta relevancia como lo hizo la Iglesia, porque ya no tiene tanta relevancia como antes. Primero es importante resaltar que esas tres principales instituciones que reconoce hacen parte de tradición. Y eso habla también de que las normas no están de la nada. Tú dijiste algo muy valioso y es que de hecho se nos imponen desde chiquitos. O sea, desde chiquitos en sociedad la misma sociedad se encarga de hacernos entender esas normas para que nosotros no nos desviemos, entre comillas, con lo que está pasando. Y segundo, yo creo que en la actualidad lo que es la religión, por lo menos, sí sigue ejerciendo cierto poder, pero no a nivel de sociedad en general, sino individual. Porque la religión, al ser un medio, al ser un catalizador muy tradicional, la religión utiliza conceptos como la conciencia y los mitos morales. Entonces no creo que influya en la actualidad en general sobre todos nosotros, pero sí influye en el proceso interno de cada persona. Decir porque la conciencia, como nosotros normalizamos esas leyes, esas cuestiones y las interiorizamos, la religión sí sigue teniendo poder, pero por dentro. Como que, me equivoqué, traté mal a esta persona, me voy al infierno. Y no tanto como me equivoqué o mal a esta persona, me van a colgar en el centro del pueblo, no. Pero sí sigue ejerciendo ese tipo de poder. Bueno, yo tengo varias opiniones respecto a la anécdota que nos contó Isabela. Para empezar, hay algo de lo que está pecando pues la persona con la que habló, y no recuerdo el término específico que utilizó la profesora en clase, pero es referente a las modas. Siempre está esa persona que no sigue las modas y por ende se cree diferente, disruptivo, pero él no es la única persona, por ende se crea una comunidad, por ende se está creando como una antítesis de la moda que al mismo tiempo cumple las mismas características de la moda, que es ir en contra de. Ahora, también está abarcando muchas generalidades al solo mencionar estos tres tipos de control social. Para ponerlo en palabras más simples, es una analogía que iba a utilizar al inicio, pero que tiene cabida en este instante, y es que el control social es la aguja con la que tejemos nuestra realidad, es la forma en la que construimos nuestra realidad. El control social está hecho por el contexto que hemos tenido como sociedad, como humanidad, y yéndonos ya un poco más a lo primitivo, a lo biológico, por el instinto de supervivencia. Entonces es cierto, es claro que estas instituciones rigen bajo el miedo, pero ese miedo es realmente traducido a instinto de supervivencia, a el afán de no perder la vida. Entonces sí, hoy en día han perdido poder esas instituciones justamente porque nuestro telar de la realidad, nuestra aguja cambió, estamos haciendo una especie de nuevo crochet, por así decirlo, lo deshicimos y lo volvimos a hacer, y ya pierden poder. Pero vuelvo y digo, él está hablando mucho desde la generalidad, y el control social abarca todo, incluso nuestra vida cotidiana. No hay que dejar de lado las instituciones informales por el simple hecho de que, valga la redundancia, son informales, porque esta persona justamente, mientras está diciendo yo no creo en ningún tipo de control social, está siendo víctima del control social familiar con el simple hecho de asistir a la reunión familiar. Él está controlando su opinión, su forma de vestir, su forma de hablar, por ciertas reglas y costumbres inherentes a la familia, al contexto social, religioso colombiano, cosas que son normas no habladas. No es algo que sea malo, sino que es algo que, como dije, se va a un instinto muy primitivo de supervivencia, de orden y de convivencia mutua entre las sociedades. Entonces, sí es cierto que las instituciones grandes van a cambiar, pero las instituciones informales siempre van a permanecer, siempre nos van a controlar, y en algún momento también van a haber instituciones formales, quizás nuevas, no como la religión o la política, que también nos van a controlar, porque
a mayor crecimiento de la población, mayor control social se necesita. Entonces es algo inherente a la vida humana, no va a desaparecer. Pero me parece muy valioso porque primero con lo que hablabas de que se responde a una moda el hecho de ir en contra, Cohen también lo reconoce. Él habla del control social y la reforma, y él reconoce que es inevitable que algunos miembros se sientan excluidos y tengan miedo a perder su estatus, entonces quieran como retomarlo por la forma en la que sea, porque el estatus es algo importante, es algo que tiene que quedarse, es algo que se tiene que conservar, como eso mismo que mencionas en la familia. O sea, él no se va de falta a su familia religiosa porque justamente tiene miedo a perder su estatus, a perder su voz en medio de esa sociedad. Y eso tiene que ver también con sus roles y todo ese tipo de cosas. E igualmente no nos tenemos que poner tan tradicionales, nada más en las redes sociales. En las redes sociales cada persona tiene desde su conciencia las mismas reglas. Tú sabes qué puedes decirle a quién en redes sociales, tú sabes qué no se debe decir. Y terminas siendo, no víctima, pero terminas estando influenciado bajo las mismas normas sociales, las que tienes por dentro. E incluso hay castigos dentro de las mismas redes sociales. Sí, claro. El humor hoy en día es quizás una herramienta muy pasiva, pero al mismo tiempo muy violenta para castigar. Los memes, los chistes, todo esto que se ven, todas las microcomunidades de internet son las formas de castigo si tú no compartes las opiniones de ese nicho, por así decirlo. Podríamos decir entonces, como a forma de conclusión, que el control social abarca absolutamente todo y está representado en todas las interacciones y en todas las formas de sociedad y de grupo que existen. Es cierto, totalmente. Incluso en las pequeñas sociedades que se dan entre individuos cuando se sostiene una conversación cotidiana, siempre va a haber una jerarquía a la hora de hablar, ya sea con un amigo, un familiar, un profesor, así sea uno a uno, individuo a individuo, siempre va a existir cierto control social que si viene de lo grande a lo pequeño. E igualmente es muy teso porque con ese juego de roles existen muchas incoherencias, como cuando uno tiene un acercamiento con un profesor por fuera de clase, el profesor sigue siendo profesor pero ya no están en clase, entonces te habla como otro adulto, como otro amigo, como un profesor. Ahí existe como una incoherencia y el profesor tiene que escoger a cuál de los dos roles obedece en ese momento para no salirse de los cabales de lo que está establecido, porque si desobedece a alguno de los dos, de cualquier forma se va a ver castigado. Entonces creo que con esto estamos todos de acuerdo que las cuestiones de control social son inherentes al ser humano y van muchísimo más allá de las sociedades que nosotros mismos hemos creado. Muchas gracias por escucharnos. Hasta acá este episodio de Mentes sociales.